Al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Todos. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Todos. El sol para que señorease en el día, porque para siempre. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Todos conmigo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Todos. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Todos. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Todos al unísono. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Usted quiere darle un aplauso a la misericordia grande, gloriosa, maravillosa del Dios del cielo? Hoy quiero hablar de su misericordia. Y me gustaría, antes de entrar en materia, dejarles claro algo que es muy importante para el entendimiento de la verdad que está escrita en la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la misericordia, que cuando hablamos de la verdad, que cuando hablamos del amor, que cuando hablamos del reino, que hoy día ustedes van a encontrar en muchos lugares de internet y en muchos medios de comunicación, hombres y mujeres predicando acerca de la gracia, acerca de la verdad, acerca del reino. Y así sucesivamente hay predicadores que articulan haciendo de algo que Dios da un ser. Nosotros no podemos hablar de la gracia haciendo de la gracia un ser. Tenemos que hablar de su gracia.
Nosotros no podemos interpretar la Biblia hablando del reino, porque estaríamos dando al reino una posición de ser y nos olvidamos del que reina. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? No podemos hablar de la verdad. No podemos, como los filósofos griegos, intentar a toda costa buscar la verdad y pensar encontrarla. Y cuando encontramos la verdad, hacemos de la verdad un ser. No podemos hablar de la misericordia, porque cuando hablamos de la misericordia, hacemos de la misericordia un ser y nos olvidamos del que nos ha dado misericordia. Nosotros en la Biblia no hablamos o no entendemos acerca de la verdad, la misericordia, el reino, el amor, sino que entendemos a la luz de la Biblia que hablamos de su verdad, de su amor, de su misericordia. Por eso es que hay un evangelio parecido, pero no es igual al evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Hoy no quiero hablar de la misericordia, porque la misericordia no es un ser. Hablamos del ser que está siendo la máxima autoridad del universo, dándonos a nosotros su ¿qué? Misericordia. Por eso, hermanos, a veces cometemos errores de hablar tanto del milagro que el Dios que lo hace. Por eso mucha gente se queda con el milagro y no con el Dios que lo hace. Yo puedo esta mañana hablar extensamente de la misericordia, de tal manera que usted desee esa misericordia, y esa misericordia puede venir de cualquier fuente, pero hoy vamos a hablar de su misericordia. Y es importante entender eso. Se puede hablar de la verdad, pero no de la verdad de Dios. Se puede hablar del amor, pero no del amor de Dios. Se puede hablar del reino, pero no del reino de Dios. Porque hoy día la gente se queda más con el milagro que con el Dios que lo hace. Y nosotros aquí no honramos la verdad. Aquí no honramos la gracia. Aquí no honramos el reino. Aquí no reverenciamos la misericordia. Aquí reverenciamos al Dios que nos da todo eso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entiéndalo. Entiéndalo. A la luz de la Escritura, usted y yo no nos podemos extasiar en las verdades que están escritas en la Biblia, sino que nos tenemos que extasiar en el Dios que nos hace entender sus verdades. Por eso, cuando el salmista escribe acerca de la misericordia, repite una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Y nosotros tenemos que hablar de la misericordia del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es la máxima autoridad del universo. Es decir, que la misericordia tiene un valor grande, como la verdad, como el amor, pero tiene más valor dependiendo de quién viene. No es lo mismo que el pastor Manuel Umaña, que no está posicionado dentro del organigrama o el poder político de este país, tenga misericordia de usted, a que la tenga el presidente Rajoy. Aló. Aunque estemos usando los dos de misericordia y estemos haciendo exactamente lo mismo, los resultados no van a ser lo mismo, porque viene determinado por quien la da. Nosotros aquí venimos es a entender en la misericordia del Dios creador de todas las cosas. Aquí es a la luz de la Biblia que usted y yo debemos entender que el que ha traído todo a la existencia ha determinado tener misericordia de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el profeta Jeremías, considerado el profeta llorón. Si algo tenía el profeta Jeremías, era que lloraba permanentemente por todo y por todos. Una de las cosas que el profeta Jeremías logró impartirle al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en la peor de las situaciones, fue mostrarles al pueblo de Israel las misericordias de Dios. Tanto que el profeta dice: por las misericordias de Dios no hemos sido
consumidos, porque las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas. Las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas. La Biblia no dice que la misericordia de Dios se renueva. No, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es decir, mi estimado amigo, que Dios te ama más hoy que ayer y te amará más mañana que hoy. La misericordia de Dios, su grande amor, su ternura, la manera como Dios mira del cielo a la tierra y expresa en amor, en misericordia, en dulzura, en ternura hacia nosotros, hermanos, aún ni nosotros mismos, por causa del pecado que nos impide acercarnos y aproximarnos a esa grande y gloriosa misericordia de Dios, no la alcanzamos a entender. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. A veces uno espera, por haberse de alguna manera comportado indebidamente delante de Dios, espera el castigo, espera la reprensión. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos brinda su misericordia, extiende su brazo, nos abraza con amor de Padre. Hay un par de textos de la Biblia que me gustaría usar como punto de partida para hablar de esta misericordia. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46, si ustedes, mis estimados televidentes, tienen ahí en sus casas la Biblia, ábranla. En Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Estaba mendigando. Era precisamente una condición de todas las condiciones que un ser humano pueda en algún momento experimentar, es estar en una condición de mendigo. Ya con el solo hecho de usted ser un mendigo, ya es un ciudadano de quinta o de sexta categoría. Pero aparte de estar este señor llamado Bartimeo mendigando, tenía el gran problema de ser ciego. La gran desventaja, la gran tristeza, como usted quiera llamarlo, de ser ciego. Bartimeo, dice la Biblia, que estaba precisamente al salir de Jericó. Debería perfectamente Bartimeo estar dentro de una plaza o donde de alguna manera se moviera la gente, pero estaba al salir de Jericó. Algunos pensadores e intérpretes de este texto hablan de que Bartimeo ya en Jericó no le había quedado ninguna posibilidad. Bartimeo había hecho lo habido y por haber para salir adelante en la ciudad de Jericó, pero no tenía ya en Jericó posibilidades y decidió salir de Jericó. Por eso el texto dice: y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo iba de salida, Jesús iba de entrada o venía de entrada. Bartimeo estaba buscando posibilidades en otros sitios. Y dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Y la manera como da voces nos da a entender a nosotros que Bartimeo en Jericó intentó de alguna manera que alguien se apiadara de él. Por eso estaba a las afueras de la ciudad. Dentro no hubo una persona que le dijera a Bartimeo: venga, yo te voy a ayudar, ¿qué necesidades tiene? No, este hombre estaba al salir de la ciudad porque ya él estaba buscando nuevo horizonte. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
La manera como Bartimeo está clamando por misericordia es una expresión clara, una evidencia clara que dentro de Jericó no había habido una persona que hubiera usado de misericordia para ayudar a Bartimeo. Yo creo, hermano, en realidad, como lo dijera en su momento David, habiendo cometido un error delante de Dios, Dios confronta a David y le dice: ¿qué prefiere, que te castiguen los hombres o que te castigue yo? Y David respondió lo siguiente: Señor, castígame tú, porque el hombre no conoce misericordia. Mira al que está al lado suyo, míralo y dígale: no conocemos misericordia. No tenemos misericordia. No usamos de misericordia. De alguna manera nosotros, por alguna razón, cometemos algún error en la vida. Ya pueden pasar los años y a usted siempre se le recordará por el error cometido. Allá va el que robó al pueblo. Allá va el que mató a fulano. Allá va el infiel de no sé qué. Allá va el adúltero de tal cosa. Es decir, el hombre nunca conoce misericordia. Y esa misericordia no la usa ni siquiera a partir de darse o obligarse a sí mismo a olvidar el error cometido por parte del otro. ¿Sabe lo que dice el Señor en su palabra, o el salmista, acerca de esto? Que así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados. ¿Aló? Oh, yo pensé que usted iba a dar un amén, un aplauso, un gloria a Dios. A usted en este planeta Tierra, si comete algo contra la justicia, a usted lo buscarán toda la vida hasta que lo encuentre para que pague por el mal hecho. ¿Estamos entendiendo eso? Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si hay algo que usted y yo debemos tomarnos el tiempo a la luz de la Escritura para entender, para leer y para dentro de nosotros mismos tener, vamos a decir, esos elementos de amor de Dios, es entender su misericordia. Porque aún ni nosotros mismos, en algún momento cuando erramos, ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos. Siempre usted y yo estamos esperando que por el error cometido, a ver en qué momento se abre la tierra y me traga, a ver en qué momento me echan del trabajo, a ver en qué momento Dios me pone un cáncer. Pero Dios nos sorprende, porque su amor es para siempre, su misericordia es eterna, y Dios en su amor sigue extendiéndole al hombre. Usted, mi amigo que me está viendo, que me está escuchando, la misericordia de Dios es nueva para ti cada mañana. Ya podría Dios haber terminado con todo esto. Ya Dios podía haber, hermano, destruido todas las cosas, pero nos sigue esperando a cada uno de nosotros.